Como les comentaba en un principio, es un mes especial que se va a estar realizando un trabajo especial en nuestra iglesia, en el cual nuestros líderes, obviamente guiados por el Señor, han nacido en su corazón poder hacer este trabajo, en lo cual vamos a estar estudiando la palabra del Señor los días martes en profundidad. Y esto va a ser de tremenda bendición para nuestra iglesia. Obviamente depende también de la disposición en la cual este venga a aprender de la palabra del Señor. Por eso vamos a pasar de lleno a esto y le voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Búsquela con calma. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si la han encontrado, se puede poner de pie. Para que con reverencia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Y con reverencia le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclinamos nuestro rostro. Mi Señor, en este momento venimos delante de ti como iglesia, Señor. Necesitamos que a todos tú nos hables, Padre Celestial. Necesitamos que a todos tú nos llenes de tu presencia. Necesitamos que a todos tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Señor, no somos nada sin ti, no hay inteligencia, ni sabiduría, ni preparación, Señor, que pueda ser suficiente cuando se va a hablar de tu palabra. Porque es importante, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de esto. Limpia mis labios, Señor, para poder hablar tu palabra. Limpia mis pensamientos. Señor, llévate cualquier cosa que no sea agradable delante de ti, para que nos podamos gozar, para que nos podamos instruir y para que nos podamos ir bendecidos. Toda la gloria sea a ti en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, como les decía, vamos a comenzar esta serie de sermones en la cual los días martes vamos a estar hablando a lo largo de septiembre de las 5 solas. Para los hermanos que estuvieron el día domingo, se estuvo dando una pequeña reseña en la cual ya se estuvo hablando un poco sobre la reforma, entonces no voy a entrar en esa profundidad, sino que vamos a irnos directo a lo que significa la primera de la cual vamos a estar estudiando, que es sola escritura. Como les decía, sí debo mencionar que este es un mes en el cual lo vamos a estar estudiando porque es especial. Sabemos que septiembre para nosotros como chilenos es un mes especial, es el mes de la patria, podemos conversar de eso, pero lo que vamos a hablar en este momento es en base a que este es un mes especial porque es el mes de la Biblia. Es un mes que se ha tomado así, y para la Iglesia Católica, para estar un poco en contexto, recuerda a San Jerónimo, el sacerdote erudito que trajo la Biblia al latín, en la versión conocida como la Vulgata. Vamos a entrar en contexto por esa parte, en lo que es el septiembre y por el mes de la Biblia, y ahora entramos al lado protestante. Aquí en Latinoamérica, por un hecho histórico, el 26 de septiembre de 1569, se terminó de imprimir en Basilea, Suiza, la primera Biblia por Casidoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso. Eso es un hecho histórico, por el cual, para que usted vaya entrando en contexto, ¿por qué celebramos el mes de la Biblia aquí en Latinoamérica? Por un lado, la Iglesia Católica tiene esta celebración, pero nosotros también celebramos. Yo recuerdo una vez haber visto esa Biblia que, en formato precioso, me acuerdo del hermano Antonio Romo que la tenía. Es una Biblia muy linda, y como les decía, es la primera Biblia que se pasó al castellano. Entonces es importante que nosotros también sepamos por qué es el mes de la Biblia y por qué en este momento también nuestros líderes, como decía el Señor, ha puesto en su corazón poder estudiar esto, que es tan importante para nosotros, que va a ser también de tanta bendición. Así que vamos a partir con sola escritura, y para eso nosotros tenemos que tener un contexto histórico de cómo se inició esta sola. Voy a ir poniendo acá
para que sea más clarito para todos, distintos puntos para que podamos juntos ir viendo. Martín Lutero, un monje agustino atormentado por la idea de un Dios justo y santo, el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en Wittenberg, lo que dio el inicio a la Reforma Protestante. Como les digo, Lutero, un monje agustino que servía a San Agustín, él, dentro de él, empezó a ver un tormento, empezó a ver una angustia, y esto fue debido principalmente a que él empezó a leer la palabra de Dios. Empezó a hacer un estudio de la carta a los romanos, hasta que él en un momento, al leer Romanos 1:17, lee este versículo que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasa en Lutero? De repente el Espíritu le abre los ojos, y la justicia de Dios que dice en Romanos 17 no es la que Dios exige para condenar, sino la justicia que Dios nos da de regalo por gracia al creer en Cristo. Entonces, automáticamente, cuando él leía, antes de que el Señor, a través del Espíritu Santo, le abriera sus ojos, él no veía esto como una justicia punitativa, es decir, el atributo por el cual Dios castiga al pecador. Eso le generaba miedo, y a él le generaba rechazo, porque sentía que nunca podría alcanzar el nivel de justicia que Dios exigía. Pero volviendo al caso en el que viene el Espíritu Santo, porque es netamente trabajo del Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra de Dios, abre esa vista espiritual, esa ceguera, la cual todos nosotros teníamos, que el Espíritu Santo transformó en Lutero, al igual como lo ha hecho en usted y en mí, y lo hace ver las cosas de otra forma, con la visión de Cristo. ¿Y qué pasa acá? Lutero, en su momento, obviamente, al ser un monje agustino, se llevaba por todas las cosas que obviamente hacía la iglesia. Y en el periodo que estamos hablando es un periodo oscuro en la historia bíblica. ¿Por qué? Porque lamentablemente había sido el evangelio oscurecido, estaba sombrío. Ya lamentablemente no era la palabra de Dios lo que reinaba, sino reinaban otras cosas, tradiciones, reinaba el dinero, y eso que lamentablemente esas mismas cosas lo vemos hasta ahora. Pero Lutero se levanta delante de todos estos hombres y él proclama que la única autoridad máxima es la palabra de Dios. No importando nada, no importando el riesgo, no importando el peligro, y aquí vienen claro las 95 tesis las que aparecen en la diapositiva como protesta. Y es ahí que viene el nombre de Reforma Protestante. Y es importante que nosotros entendamos que lo que hizo Lutero es la valentía que solamente Dios, por intermedio del Espíritu Santo, puede dar al hombre. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra vida. Sola Escritura es un grito de batalla, una nueva generación de predicadores tratando de restaurar los púlpitos a una antigua gloria, queriendo volver al cristianismo puro y apostólico. Porque Martín Lutero es el que comienza esto, es el que nosotros estamos estudiando a través de esta predicación, pero también a lo largo de las distintas predicaciones vamos a ver que hay más reformadores a los cuales el Señor abrió su vista y pudieron empezar a predicar el Evangelio de manera pura y de manera real. Elementos cruciales de la renovación durante la Reforma: predicación bíblica. La autoridad suprema nuevamente volvió a ser la Biblia, la palabra de Dios. Predicación de manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación se empezó a hacer de libro en libro, de manera ordenada. ¿Esto qué generó? Que no hubo ninguna doctrina sin enseñar. Algo muy importante, que no hubo ningún pecado sin exponer. Y tercero, que no hubo ninguna promesa del cielo sin revelar a la gente. Entonces, esto es lo importante que nosotros vamos viendo en los elementos cruciales de esta renovación de la Reforma. También se ve valentía al predicar, porque en ese momento no eran tiempos difíciles. Si en este momento no son tiempos difíciles, a lo largo de la historia, todos los tiempos han ido compartiendo eso mismo, que son tiempos difíciles. También, la predicación, como dice ahí, era clara, era comprensible. Aunque eran hombres que Dios dotó de una inteligencia extraordinaria por intermedio del Espíritu Santo, lo hacían
de manera clara para personas comunes y corrientes. La predicación era pastoral, que eso es muy importante, era amorosa, conectando con afecto la verdad, porque era lo que tenían que decir, pero de una manera sencilla y cotidiana para que la gente también la pudiera entender. Porque en este tiempo las cosas a través del tiempo se han ido profesionalizando. Pero vamos para atrás al siglo XVI, de ahí en adelante no toda la gente leía, no toda la gente entendía, le era fácil. Entonces era necesario, y el Señor puso en el corazón de estos hombres que debían enseñar de una manera clara. Y por último, y más importante, la predicación volvió a exaltar a Dios. La predicación volvió a exaltar al único que se merecía la gloria y que se merece la gloria, que es nuestro Señor. En ese momento lo que estaba pasando era terrible. Lo que estaba pasando en esos tiempos era nublado. Y ahora, siguiendo con lo que estamos hablando del siglo XVI. Pero para enfocarnos en el sermón y en lo aplicativo que tenemos que tener para nuestra vida, vamos a irnos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, en el contexto de la segunda carta de Timoteo, es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Alrededor del año 67 después de Cristo, y esto Pablo lo hizo desde la prisión, y Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Es importante que entendamos esto. Pablo estaba a punto de morir, y viene, y en su corazón, por intermedio del Espíritu Santo, nace de hacer una carta a Timoteo, un hijo en la fe. Todos sabemos el amor que tenía Pablo por Timoteo, y él le quiere hacer una carta a Timoteo como un testamento, como una herencia, como una despedida para él. La iglesia, ¿qué pasaba en esos momentos? Tiempos difíciles, persecución por parte del imperio romano y falsos maestros dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la misma iglesia había falsos maestros y fuera de ella. ¿Se veía en los tiempos de Lutero? Sí, dentro de la misma iglesia. Lo vemos ahora, un montón de iglesias que predican falsas doctrinas. Dan falsas enseñanzas a la iglesia. Y si vamos uniendo en las 3 eras, se vive exactamente lo mismo. Timoteo era joven y enfrentaba desánimo. Eso es algo muy importante. Nosotros muchas veces leemos a estos grandes hombres de la Escritura y muchas veces se nos va a humanizarlos, que es algo muy importante. Yo me imagino a Timoteo en ese momento, quizás el dolor, la pena de escuchar falsas cosas por acá, por allá, por todas partes. Entonces vino el desánimo. Pero Pablo, ¿qué le dice? Que se mantenga firme en la verdad, que era la verdad de Jesucristo. Podemos entrar al contexto de 2 Timoteo 3, y del 1 al 9 Pablo describe la corrupción de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, más amantes de los placeres que de Dios. Del 10 al 15, recuerda a Timoteo que ha seguido su ejemplo de fe y sufrimiento y le exhorta a permanecer en lo que aprendió desde niño, y especialmente, ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. Es lo que principalmente le dice Pablo a Timoteo, que crea y que confíe y que no se aparte de la Sagrada Escritura. Y es lo que en su momento Lutero hizo, creer y no apartarse de la Sagrada Escritura. Y el Señor hoy día nos dice, cree y aférrate a las Sagradas Escrituras. Llegamos al clímax de lo que leímos acá. Versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, en medio de un mundo corrupto y de falsos maestros, la única ancla segura que nosotros tenemos, que usted tiene y que yo tengo, es la palabra del Señor. La única ancla que te va a sostener, la única ancla, que te va a mantener, lo único que te va a dejar fijo es la palabra del Señor. Ya habíamos hablado que en tiempos de Lutero la iglesia había elevado las tradiciones humanas al mismo nivel que la Biblia. Pablo, en cambio, enseña que la Escritura era lo único que podía mantener. Y así como Timoteo debía resistir a falsos maestros volviendo a la Escritura, ¿qué debemos hacer nosotros hoy? Lo mismo. Resistir la falsa filosofía, resistir la cultura secular, que muchas veces cuesta. Nosotros estamos inmersos en nuestro trabajo en una cultura secular día tras día. Nosotros estamos, aunque seamos hijos de Dios, transformados por su palabra, igual estamos expuestos a esto. Día tras día,
Porque nosotros pasamos 2 horas acá. Usted sabe cuántas veces está en comunión en su hogar, pero la mayor parte del tiempo estamos con otras personas que no son hijos de Dios, muchos de ellos. A veces nos dejamos llevar por las tradiciones religiosas que contradicen la palabra de Dios. Y acá quiero resaltar algo. En términos de tradiciones, nosotros tenemos que reconocer que somos una iglesia de tradiciones. La iglesia metodista pentecostal es una iglesia de tradición. Por ejemplo, nosotros acostumbramos martes, jueves, domingo a estar, acostumbramos que muchas veces venimos ordenados a la casa del Señor, pero siempre tenemos que tener el cuidado, saber que eso no es malo, pero siempre hay que mantener el límite de que eso nunca pongamos las tradiciones por sobre la palabra del Señor. Eso es lo más delicado que nosotros tenemos que mantener. Entonces, ¿qué hace la Reforma? Redescubre lo mismo que Pablo le enseñó a Timoteo. Y también quiero destacar, redescubrir, porque esto lo debo mencionar, que a veces se le tiene temor a la Reforma. Se le tiene temor a hablar a las 5 solas. Pero estos hombres no hablaron nada nuevo. Nada nuevo. Ellos tomaron la palabra del Señor, el Señor los utilizó porque así Él quiso, e hizo que todo eso que estaba tapado, empolvado, en tierra, guardado, volvía a salir a la luz. Entonces, esa reforma, en base a lo que dijo Pablo, nos enseña a nosotros que cuando todo lo demás falla, la palabra de Dios permanece como nuestra única guía confiable. Permanece como lo único que nos va a llevar a un verdadero blanco perfecto. Imaginémonos nuevamente en el contexto de Timoteo a Pablo, anciano, prisionero en Roma, sabiendo que su muerte está cerca. Él podría haber hecho quizá una carta de lamento con Timoteo. Habiendo dicho: Timoteo, he sufrido, me volvieron a golpear, me volvieron a atacar, estoy encerrado en la última prisión, estoy lejos, tengo dolor, tengo hambre, tengo pena, tengo tristeza. Pero él no, ¿qué hace? Les advierte que vendrán tiempos peligrosos con hombres que amarían otras cosas. Y que en medio de esa oscuridad, él dice: Timoteo, lo que crees es que aunque yo esté encerrado en medio de la oscuridad, en medio de todo lo malo, en medio de tu tristeza, en medio del temor que tú tienes por los falsos maestros, cree en la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Aprende de la palabra de Dios. Por eso Pablo le declara: toda la escritura, y lo vamos a leer nuevamente, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, cuando todo tambalea, y aquí nos vamos a nuestro tiempo, cuando, hermano, decae tu fe, cuando decae tu esperanza, cuando estás triste, cuando estás atormentado, cuando tienes problemas, déjame decirte que la única base firme es la palabra de Dios. La única base firme en tu vida. Tu trabajo no es tu base firme. Tu auto, tu cuenta del banco no es tu base firme. Tu base firme en la palabra de Dios, es que en esta tarde estés acá, aprendiendo de la palabra de Dios. Esa es la única base firme que podemos aprender. Muchos siglos después, pasado esto, en Europa, en el siglo XVI, como habíamos dicho, la iglesia volvía a caer en abuso. Imagínense que en el tiempo que Pablo escribió esta carta, cayó en abuso, cayó en supersticiones, cayó en falsos profetas, cayó en la oscuridad, lamentablemente, del Evangelio. Pero acá viene este hombre que habíamos visto delante, Martín Lutero, que a través de la palabra del Señor redescubre la verdad de Pablo y se da cuenta y entiende por el Espíritu Santo que la palabra es suficiente. Y hay distintas cosas que vivió Lutero en ese momento. Hay en ese momento, cuando él clava las tesis, y no todos estaban contentos: lo que hizo, Lutero, lo que hizo Lutero. No. En ese momento, lamentablemente, se hizo una asamblea en abril de 1521, que es la asamblea de Bonn, donde el Papa León X condena los escritos de Lutero. Emperadores como el Carlos V, príncipes y autoridades eclesiásticas del Sacro Imperio Romano Germánico, reunieron en esta asamblea para que Lutero se retractara de sus dichos, para que se hiciera marcha atrás de lo que había dicho. Pero acá hay una parte importante, y ahí está la diapositiva, de lo que le responde Lutero: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí me mantengo firme. Eso es lo que nosotros debemos aprender de esto.
La convicción de entender de lo que Él dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Tu conciencia está cautiva de la palabra de Dios? ¿Tu conciencia se deja dominar por la palabra de Dios? Estos son ejemplos. Tenemos ejemplos en nuestra Biblia, pero los reformadores también a nosotros nos ayudan a entender el gran trabajo que realizaron. Ese grito que hace Lutero, esa palabra que responde Lutero, es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Permanece en la Escritura, permanece en la palabra de Dios. Hermanos, estos, y si vamos uniendo de Timoteo a Lutero y de Lutero ahora, vivimos en tiempos muy parecidos. Una cultura que relativiza la verdad. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Cuando nosotros, a lo que nosotros los cristianos muchas veces le llamamos buenos, nos atacan por todas partes. Iglesias donde muchas veces están pesando las emociones, las modas, las tradiciones más que la palabra de Dios. Lamentablemente hay iglesias donde las luces llaman a la gente, donde va la gente y le dicen lo que quiere oír, no le dicen el pecado que está cometiendo, no le dicen la verdad del Evangelio, le dicen lo que quieren escuchar. Yo no estoy en contra de esas iglesias, para ser sincero, que se preparan para adorar, se preparan para alabar, pero cuando es el momento de predicar son 5 minutos, y si es mucho. Y muchas veces pasa que en los servicios se canta, se ora, se alaba, se danza, pero cuando viene la palabra del Señor y dura más de 20 minutos, nos quejamos. Y si en el servicio no vio esas emociones, no, el servicio no estuvo muy bueno. Pero acá que nos dice la palabra del Señor, en medio de esto, ¿quién nos puede sostener en esta confusión? ¿Quién nos puede sostener en medio de lo que está pasando en este mundo? Las personas están buscando filosofías humanas. Y eso está entrando lamentablemente en la iglesia. La iglesia busca filosofías humanas, se deja llevar por distintas ideologías. No es malo leer un libro de fuera, pero ten cuidado con lo que estás leyendo. Ten cuidado con el autor que lo hace. Si tú no ves que el autor que lo hace puede estar leyendo cualquier pensamiento que él tuvo para poder escribirlo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y la pregunta es, ¿qué nos sostiene en esta confusión? Como hijo de Dios, ¿qué nos sostiene? La respuesta es la misma de Pablo, es la misma de Lutero y es la misma de la Reforma. La palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios viene de Dios, es útil y suficiente y nos forma y nos transforma. Y vamos a ir al desarrollo de esto, que es la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, y acá yo pido que pongamos atención para esto, en el griego es theopnostos, que significa soplada por Dios. Teo, Dios, hipnostos, soplado. O sea que su origen no es humano, es un origen divino, es un origen santo. Sí, tuvo autores humanos. Sabemos que tuvo autores humanos. David, Moisés, Isaías, Pablo, Juan, y podemos seguir nombrando autores. Tenían diferentes contextos, diferentes formas de ser, diferentes personalidades, diferentes estilos. ¿Pero qué tenían en común? Un mismo espíritu que los guiaba. Así que la Biblia, aunque se escribió en un periodo de más de 1500 años, mantiene una perfecta unidad. Busque usted el libro afuera, el que sea, que sí tiene una perfecta unidad. Ninguno. Ningún otro libro de la historia tiene estas características. ¿Y por qué este libro? ¿Por qué la palabra de Dios lo tiene? Es porque es el único libro que tiene un autor eterno, que tiene un autor perfecto, que tiene un autor santo, que es alfa y omega, principio y fin. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La Biblia es inspirada por Dios. Él la sopló a esos hombres. Esos hombres escribieron lo que el Espíritu Santo les guiaba, para que nosotros en este momento tengamos este libro y aprendamos de Dios. Y si creemos, mis hermanos, que esto es lo importante, que la Biblia es inspirada por Dios, entonces para mí, no es un consejo opcional. No es una opción que aprendamos de la Biblia. No es un manual más, sino es la autoridad suprema de fe y de conducta. Repítelo en tu cabeza y guárdalo en tu cabeza que la Biblia para ti y para mí es una autoridad suprema de fe y de conducta.
¿Y qué nos dice la palabra de Dios de eso? Si la misma palabra lo confirma, 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jeremías 1:9. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar todo, hermano, tu vida, mi vida, todo, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Y sabiendo esto, que la Biblia es inspirada por Dios, dentro de este sermón, la gracia es que lo apliquemos. Y la gracia de aplicarlo es que tú te hagas la pregunta interiormente: si la Biblia es de Dios, ¿cómo la estoy tratando? ¿Como un libro común? ¿O como la voz del Creador que me habla? Esa es una pregunta que voy a ir poniendo en los distintos puntos para que nos vayamos nosotros entendiendo. Si la Biblia es de Dios, ¿cómo la estamos tratando? ¿La estamos tratando como cualquier libro que tenemos en el velador? ¿O como la voz de tu Dios que te está hablando? Tu Dios, el dueño de tu vida, el que te dio salvación y vida eterna por gracia, que no tienes que hacer nada por esa salvación porque Él lo hizo todo en la cruz. Amén. Es importante que meditemos en esto. No podemos escoger qué creer y qué no creer de la palabra de Dios. Toda la Escritura en la vida del Hijo de Dios tiene autoridad. Amén. Toda, completa. Punto número 2. La Biblia es suficiente. Seguimos en Timoteo 3:16. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Suficiente significa para nosotros que la Biblia está todo lo necesario para la salvación, la vida y la fe cristiana. Todo lo tenemos ahí. La Biblia es suficiente para nosotros. No necesitamos, y lo voy a repetir bastante, no necesitamos tradiciones humanas, religiosas, no necesitamos filosofías modernas, supuestas revelaciones privadas que contradigan la palabra. Y en esto también me voy a detener. No significa que desde acá yo esté negando que quizás un hermano por intermedio de Dios y el Espíritu Santo pueda ser utilizado. Pero debe ser conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Eso es claro. Y para poder discernirlo, acá está la Biblia. Amén. Es así de simple eso. Para que por favor lo entienda, que no es que acá se esté exponiendo que voy en contra de alguna revelación que pueda tener algún hermano. ¿Qué pasaba con la iglesia medieval? Añadía reglas humanas, tradiciones que oscurecían el mensaje de la gracia, pero la reforma vino y se puso de frente y dijo: sola Escritura, nuevamente sola Escritura y sola Escritura. Y hermano, lo hermoso de esto es que cada área de tu vida y de mi vida puede ser guiada por la palabra de Dios. Todas las áreas de nuestra vida, toda, completa. La Biblia, su palabra nos enseña, nos da doctrina, nos enseña lo que debemos creer, nos prepara para lo que debemos creer, porque acá hay algo importante. Si la palabra del Señor está acá, aunque a veces cueste un poco más, porque no todos tenemos el mismo intelecto, si Dios la dio acá es porque la podemos aprender. No es imposible para nadie, pero hay que escaparla, hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que buscar, hay que ponerle tiempo. Redarguye, nos muestra nuestros errores, te descubre. Aunque no lo diga cuenta, cuando tú lees la palabra del Señor y sabes que pecaste, la palabra te descubre. ¿O es mentira? La Biblia te descubre, te corrige, nos devuelve del mal camino. Si tú vas por acá, tienes la oportunidad, porque Dios, ¿qué hace? Habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Y nos vuelve a enderezar por el buen camino. Instruye, nos educa cómo vivir en justicia, cómo vivir como un verdadero hijo de Dios. No es solamente decir que hemos creído que Jesucristo ha imputado nuestro pecado a su cuenta. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir un proceso de santificación, un proceso de acercamiento entre Dios y yo, intimidad entre Dios y yo. Y eso se consigue a través de la palabra. Es un mapa completo, no necesita nexos. Tenemos todo ahí.
Es como si un chef perfecto hiciera la receta perfecta. No necesita ni un condimento más. No necesita nada que agregarle porque está perfecta, está terminada y es hecha por nuestro Dios eterno. Y nuevamente, la Biblia lo confirma. Por favor. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y muy conocido, Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas que hace Dios, traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia es suficiente. Para el Hijo de Dios es suficiente. Hoy muchos cristianos buscan consejos en influencers, en autoayuda, en motivaciones baratas, más que en la palabra de Dios. Como le decía, es fácil ir y escuchar el consejo que quieren escuchar. Le dicen lo que quieren decir. Ven acá porque se van a cumplir tus sueños, porque Dios tiene un propósito para tu vida, vas a tener éxito, vas a tener metas, vas a conseguir esto y esto. El propósito principal en nuestra vida es que seamos semejantes a Cristo. Amén. Y lo demás vendrá por añadidura, o lo demás, mi hermano, lo tendrás en el cielo, lo tendrás en la gloria. Quizás no lo tengas en la tierra, pero sí lo tendremos en la vida eterna. Entonces, pregunta, ¿dónde estás buscando dirección para tu vida? ¿En modas pasajeras o en lo eterno? ¿En modas pasajeras o en lo eterno? ¿En distintas predicaciones extravagantes o en lo eterno, lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? Y eso nos lleva al tercer punto. La Biblia transforma vidas. Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. La Biblia, mi hermano, no es solo información, sino es poder de Dios para transformación. Todo lo que estamos acá hemos sido transformados por fe. Amén. O si no, no estaríamos acá quizás. No hay coincidencia que en esta tarde usted esté aprendiendo de esta palabra. Perfecto, mi hermano, en sí, igual no significa sin pecado, porque Dios nos conoce. Dios sabe que nos vamos a equivocar. Nosotros, por intermedio del sacrificio de Jesucristo y por creer en Él, somos perfectos delante de Dios. Pero lamentablemente tenemos una carne que nos vamos a dejar hasta el día de nuestra glorificación. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es que a través de su palabra podamos ser maduros, podamos ser completos, podamos ser íntegros, podamos ser cristianos de palabra. Podamos ser cristianos reales. Cristianos reales no significa el que pasa la mampara para acá, sino que más el que pasa la mampara para allá. Ahí se ve el verdadero cristiano. Con tu vecino se ve el verdadero cristiano. Con tu compañero de trabajo, con tu compañero de colegio, con tu compañero de universidad. Con ellos se ve el verdadero cristiano. El estudio de la palabra moldea nuestro carácter, renueva nuestra mente, fortalece tu fe en angustia. Y nos equipa ¿para qué? Para servirle. Si todo esto de las 5 solas, de sola escritura, de la reforma, es solamente para la gloria de Dios. Amén. Es algo que tenemos que entender nosotros. Y toda esta palabra al estudiarla nos va a equipar para servir. La palabra de Dios transforma vidas. Como nos ha transformado a nosotros, va a seguir transformando a los de afuera. Hermanos, muchas veces nosotros, y hablo por mí primero, hay veces que tiempo atrás uno maquillaba para tratar de hablarle a la gente. Tratar de hablarle bonito. No maquilles la palabra del Señor. Habla lo que está acá y el Señor obrará. Él obrará sobre sus escogidos. Solamente predica la palabra de verdad. Porque Él tiene el poder para transformar el corazón más duro. Amén. Tenemos nuevamente el ejemplo de Lutero. Un monje que servía a San Agustín. Un monje temeroso, miedoso, atormentado. Que pasó a ser un hombre lleno de convicción y paz. Que entendió la verdad de Jesucristo. ¿Y por qué pasó esto? Porque la Biblia
El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios transformó su vida. La palabra transforma porque está viva y porque el Hijo de Dios siempre se va a vivificar y va a hacer vida en nosotros. Siempre. ¿Y qué dice acá el versículo? Los versículos, perdón. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Josué 1:8 nos dice esto, que es un consejo directo y certero para nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Debemos meditar, debemos leer, debemos escudriñar su palabra. Así como, hermano, una semilla se rompe en el concreto, porque hay semillas que aunque estén en el concreto salen, la palabra sembrada en un corazón endurecido puede romper cadenas de pecado, puede romper hasta el pecado más íntimo y horrible que exista, y puede transformarlo para la vida eterna. O si no, no estaríamos acá. ¿Nosotros éramos perfectos antes? No. ¿A cuántos de ustedes el Señor lo transformó y jamás pensaron que iban a estar sentados acá? Y ahora pueden estar acá recibiendo la palabra de Dios y cada día transformando su vida a la altura del valor perfecto. Gloria a Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Entonces la palabra está cambiando tu carácter, tu manera de pensar. Importante, tu familia, tus decisiones. Está cambiando nuestra forma de pensar. ¿Soy el mismo de ayer? ¿Soy el mismo de hace unos años? ¿O el Señor está cambiándonos a través de su palabra? ¿No estamos dejando moldear? ¿Pones al Señor en tus decisiones? ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra o bajo mis propias ideas? ¿Estamos viviendo bajo el Dios de la Biblia o bajo el Dios que hemos creado en nuestro corazón? Porque muchas veces acomodamos a Dios a nuestra forma, a nuestras ideas. Pero tenemos que hablar, creer y predicar del Dios de la Biblia. ¿Es la Escritura la que moldea mis decisiones? ¿O la cultura y nuevamente las modas del mundo? Porque eso se pega. Lamentablemente se pega porque pasamos ahí. Hemos visto tres cosas. Que la palabra viene de Dios, que es suficiente y que transforma nuestra vida. En conclusión, mis hermanos, de este sermón. Hemos visto como Pablo desde la prisión le recordó a Timoteo que en medio de tiempos difíciles la única base, la única forma, la única ancla que tenía segura era la palabra de Dios. Vimos como la Reforma redescubrió esta verdad, que estaba tapada, que estaba escondida, y encendió una llama que vive hasta ahora. Es como una posta, mis hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, pasó el tiempo, lo tomó la Reforma y ahora estamos nosotros. Nosotros tomamos esta posta. Nosotros tenemos esta antorcha por la cual nosotros seguir predicando el Evangelio y seguir predicando solo la Escritura. Debemos seguir predicando solo la palabra del Señor porque hay miles de almas que aún faltan que conozcan a Cristo. Hay miles de almas que faltan que conozcan al Señor. La Escritura no es un libro más, no es un adorno. Me pasaba a mí que fui a un colegio católico, apostólico, romano, que tuve compañeros de curso que uno llegaba, estaba en el Salmo 91, en el 23, con un crucifijo, 2 velas, Padre Hurtado, Padre Pío, San Luis Oriones, y la casa estaba pero protegidísima. No entraba nada a esa casa. Ningún espíritu ni nada podía entrar. Falso. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios y es la voz viva de Dios. Inspirada, suficiente y poderosa para transformar vidas. Hermano, si en base a lo que hemos ido aprendiendo creemos en sola Escritura, la Biblia debe ser nuestra autoridad suprema, por encima de todo, por encima de las tradiciones que quizás llevamos desde pequeños, que quizás llevamos desde niños, que cuesta dejar. La Escritura es lo primordial. No como vengo a la iglesia. Nosotros venimos ordenados y es una linda tradición. Pero venir o no venir con pantalones, y no voy en contra de eso, es una tradición. Y no lo dice la Escritura.
Pero nosotros por tradición lo hacemos por respeto y no está mal. Pero no le vemos eso a la altura de la Biblia. Jamás, jamás hay que hacerlo. La Biblia debe ser nuestro alimento diario. No algo que solo abramos los días domingos. No toca la escuela bíblica, quizás me saquen a dar gracias. Hay veces que pasa, ¿no? Me puede sacar a la gracia, voy a leerla un poco antes y voy a poner atención para salir. No, la palabra de Dios tenemos que alimentarnos diariamente. La Biblia debe ser nuestra guía, y esto lo repito nuevamente para terminar, la guía de nuestras decisiones. ¿Está siendo nuestra guía en el matrimonio? ¿Está siendo nuestra guía en la familia? ¿Está siendo nuestra guía en el trabajo y en tu vida espiritual? Para tomar decisiones en tu matrimonio, ¿te arrodillas, oras y lees la palabra del Señor para tomar una decisión? ¿Le dices al Señor que guía a tu familia? Que si quizás tienes un hijo, una esposa inconversa, que el Señor pueda guiar a tu familia. Es importante que entendamos esto. Y para terminar, como lo hemos ido haciendo, preguntas para análisis interno. ¿Estoy enseñando a mis hijos, y esto es importante para nosotros los padres, como la madre y la abuela de Timoteo, a amar y obedecer la Biblia? ¿Le estamos enseñando desde pequeñito que no solamente es cantar en el coro de niños? Aunque son pequeños, está bien, pero es importante enseñarle el peso. ¿Estamos dispuestos a decir como un gran ejemplo, como Lutero, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios? ¿Somos capaces? ¿Somos capaces de decirlo? Si quizás alguna de estas preguntas y de estos puntos no la hemos cumplido, que ni siquiera yo los cumplo, porque la palabra habla de mí para allá, es para que en esta tarde hagamos una inspección interna y digamos, Señor, aquí estamos. Con errores, con imperfecciones, con debilidades, pero ¿sabes, Señor? Me he equivocado tanto. Pero, Señor, quiero basarme en tu palabra. Perdón si no he escuchado tu voz, perdón si no he abierto mis oídos, perdón si no he puesto mi interés, perdón si no he dedicado mi vida a servirte bien. Debemos hacerlo y que esto como iglesia sea una bendición para nosotros. Tenemos, gracias a Dios, el beneficio de como iglesia de poder estudiar esto libremente. Y debo decirlo, no en todas partes está bien visto, mis hermanos. Agradezcamos al Señor que se pueda hacer esto ahora, para que después podamos tener esta última reflexión. Hoy Dios nos llama a volver a la Biblia, a no dejarla cerrada, sino abrirla, meditarla, memorizarla y aplicarla. Es importante que memoricemos los versículos. Es importante. Muchas veces cuando estamos en los juegos con los juventud nos hubiera gustado aprender los versículos, porque vienen distintos juegos y se nos olvidaron estos versículos. Como en un juego, también para nuestra vida debemos aprenderla, porque solo así seremos, como dice Pablo, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. No se puede añadir nada más, porque si no serían palabras mías las que estaría añadiendo. Pero si en este mundo espero que el Señor bendiga a nuestra iglesia. Espero que el Señor la llene de la Escritura, que cuando venga solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo Dios en la gloria, seamos una iglesia llena del poder de Dios y que podamos nosotros como iglesia ir aprendiendo. Y no importa lo que pase afuera, no juzguemos lo que pasa en la otra iglesia, sino que nosotros podamos aprender de manera sana y de manera íntegra la palabra de Dios. Le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor. Gracias, mi buen Dios, te damos en este momento por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque no somos merecedores de que tú nos hables a nuestra vida. Bendito sea tu nombre para siempre, porque eres bueno y para siempre es tu amor. Señor, alabado sea tu nombre y te damos gracias porque has tenido misericordia de nuestra iglesia y has venido a hablar a nuestra vida. Gracias, Señor. En este día, Señor, te pido que bendigas a nuestros hermanos, bendiga nuestra vida, bendiga nuestro corazón y que esta palabra pueda quedar para siempre atesorada en nuestra vida. Toda la gloria sea a ti en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a